hasta un cierto punto y ya entonces, de acuerdo al desgaste que pueda haber, obviamente hablando de la rodilla, tú digas, bueno, ya en este punto no podemos hacer más terapia, pero yo quedé petrificada. Eso lo que hace es alimentar el odio, la rabia y desvirtuar el valor de justicia. De Como alguna tal, manera, como para que la cosa no siga siendo tan tensa. si quieres salir, pues obviamente deja tu comentario. Bienvenidos a otro Hola. divagando, conversando, chachareando. Con Isbe y Luis aquí. No sé, yo voy a esperar que ellos coloquen el nombre que les guste. Ah, bueno, claro, yo digo Isbe y Luis porque somos Isbe y Luis. eso Pero se vamos queda. a ver si es parloteando, en la tertulia, en el parloteo, en el Divagando. chisme, en divagando, como ustedes quieran. A mí me encanta la palabra divagando, ¿sabes? Porque literalmente uno empieza a divagar. ¿Sabes qué? Que realmente no nos damos cuenta, pero eso es lo que hacemos muchas veces. Cuando pensamos en voz alta y lo compartimos con las parejas, las amistades, los socios, los compañeros de trabajo, empezamos a divagar. A hablar una cosa, a hablar la otra. Empezamos a hablar y no hay quien nos pare después. Yo digo, madre mía, de las cosas que uno habla en el día a día, sentado tomándose un café en la sala de su casa, en la cama, llegué del trabajo. De hecho, hoy estaba conversando con los muchachos en el trabajo, teníamos una pequeña reunión. ¿Ya? Les envío saludos a los que estén viendo. Y hubo un momento en que empezamos a divagar. Y en ese momento que ya la reunión no deja de ser seria, pero empezamos a hablar de cosas que de repente no tienen nada que ver de forma directa con la reunión De como alguna tal. manera, como para que Sí. la cosa no siga siendo tan tensa. Sí, Tú sabes, el trabajo o tan sea, hablar, así, no sé, de lo que hicimos, las vacaciones, los hijos que hicieron. Entonces uno empieza a divagar. Y eso es divagar. Frío, Hablar sin un tema en concreto, sino que hablamos pistolada. Y saber qué piensa el otro, porque muchas veces lo hacemos Claro. oye, mira, ¿y qué te parece a ti? No sé, el arroz chino que me comí donde Taiwán. Tú dices, mierda, ese restaurante existe. No me lo he Sí, comido tú ahí. te enteras de las cosas, te enteras de la opinión de los demás, te das cuenta que es acertado como piensas o lo que opinas. Es gracias a que Eso también. divagas. En fin, Bienvenidos. bienvenido gente bella. O como decía uno por ahí, bienvenidos a Isby Luis en este caso. Y baby. Es un chiste venezolano para un programa que veíamos, o que yo veía cuando niño. Bienvenidos a Bienvenidos. Oye, hablando de ir a otros lados, me acordé, no sé si ustedes vieron lo crítico, ¿no? De la violencia que hay desatada. Y vi con preocupación, quizás Alarmante. quizás no sé si es más ruido, si es más bulla que otra cosa, pero dicen que cuando el río suena, Algo trae. piedras trae. Entonces no deja de ser alarmante las noticias que vimos de Ecuador, donde, wow, o sea, entrar a un canal de televisión nacional y apuntar con armas de guerra ¿cómo se llama? A los trabajadores, trabajadores, o sea, y en vivo, o sea, el la que- cuestión era un el que programa en vivo, estaba- según tengo entendido. El que estaba en el programa, los camarógrafos, vi dos chicas que serán las maquilladoras, no tengo idea. Pero yo Sí. quedé petrificada viendo la noticia. Yo dije, Y no es ¿cómo nada, o sea, eso es posible poco, que se dé esto o mejor así, dicho, pues? eso es algo, pero secuestros en una universidad o secuestrar Oye, propiamente sí. la universidad o un intento de, no sé, A pero es un que lo que sea es hospital una, también entraron, una creo. locura. ¿Ah, sí? No me enteré. Como a las orillas, o sea, en la puerta, no sé, creo que fue a un hospital, aparte de una universidad, el canal. Carros En bomba, un metro, o sea, y el la carro bomba no lo- cantidad algo me de dijeron. funcionarios secuestrados, o sea, una locura, y videos y tal, o sea, ojo, eso es, Terrible. digamos, un show mediático ciertamente, y entendiendo lo que significa, o sea, un show en los medios, ¿ok? Sí. Porque volvieron de esta fatalidad sí, porque no sé hasta dónde hubo fatalidades, pero sí este desagrado, este terrorismo, porque en realidad lo que hizo fue eso, sembrar terror, esa es la idea, sembrar terror a través de los medios. No lo digo por los canales noticiosos, sino ellos mismos, pues montando los videos de las amenazas. Exacto. Y todo esto. De verdad que es feísimo, pero ojo, no solamente sucede en Ecuador, lo mismo sucede hace muchos años en Colombia, en Venezuela, en México. O sea, la verdad que cada vez
siento que se normaliza esa situación, porque lo grave para mí es las opiniones después de eso, los comentarios que habían en las redes sociales. Eso me parecía más alarmante todavía, sí. ¿sabes? El cómo se juzga. No voy a decir quién, es un compatriota muy famoso que en sus redes sociales, que se dedica al medio de la farándula, decía como, o sea, ponía, porque está la otra cara de la moneda. Vimos todas estas noticias de terror publicadas por los mismos malhechores, sí. como después vimos las noticias oficiales de que era real, de que la situación era crítica, pero también después empezaron a subirse cuando los agarraban a ellos, cuando agarraban a los choros, cuando lograron capturar a los delincuentes. Y cómo los hacían, cómo los interrogaban, cómo los hicieron sufrir, cómo los hicieron pagar, algunas cosas que estaban haciendo, sí, no, o sea, eso no lo vi. O sea, yo vi fue como que cuando entraron al canal, no sé cuántas personas eran, estaban todos encapuchados, militares o policías del estado de Ecuador, y sí vi que los tenían arrodillados, viendo hacia la pared. El audio estaba incluso abierto. Era cuando tomaron el estaban canal. en el canal. Y los sacaron de allí, se vio cuando los sacaron y bueno, tal, hubo pero un grupo no que fueron castigados, otros que fueron interrogados para encontrar armas y tal, y qué sé yo, y graban la interrogación un poco fuera de contexto, eso digamos, no para nada agradable. Y otras donde, bueno, hasta con látigos, correas y tal, le estaban dando mientras pintaban una pared, los hicieron pintar las paredes que habían rayado con amenazas hacia los policías y tal. Sí. Ahora, repito, una de las declaraciones que me llamó mucho la atención y que la verdad no comparto, si bien no es que aplauda la situación, por supuesto que no, para nada. O sea, ni una ni y la estoy otra. de acuerdo con que se pague, obviamente, que tengan castigos, en fin. Lo que no estoy de acuerdo es hacer de eso un circo, ¿sabes? O sea, Claro. la noticia es, se lograron capturar y están haciendo esto y están pagando de esta forma. Perfecto, Claro. ya, eso es noticia. Pero hacer un show de eso, mira, la verdad no me parece. Entonces, las declaraciones de este compatriota era que decían, así te quería ver, llorando como tal, como ahora sí, que no sé cuánto. Y decía, eso lo que hace es alimentar el odio, la rabia y desvirtuar el valor de justicia. Porque se vuelve venganza. Y no es lo mismo tener justicia que venganza. Señor, son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes y lo hemos conversado ampliamente Sí. nosotros. O sea, ¿Y son cosas totalmente diferentes. Entonces, me llama mucho la atención cómo se desvirtúa. Exactamente. Se Pero desvirtúan los valores. Qué chimbo. O sea, Sí, de o verdad sea, yo no vi este post, que bueno, no es que sea agradable para ver, pero tampoco los comentarios estos de así te quería ver. Sí, sí. No, y esto de no, verdad que solamente, eso- no era un comentario, eran las declaraciones a forma de pantomima. O sea, como esta persona que menciono, entre comillas, bueno, no le hago mención, pero no tengo nada en contra de él. De hecho, hay mucho contenido que me llama la atención, me entretiene, porque es un contenido de entretenimiento. Pero hacer circo de este tipo de cosas no me parece. No me parece. Porque, repito, lo que hace es avivar el odio y la rabia de algunos, quizás poco maduros emocionalmente o desubicados socialmente, y lamentablemente son muchos, en eso, señalar y juzgar cuando no les compete, porque una cosa es que tú puedas opinar, pero otra cosa es que pretendas juzgar o creas que tienes el poder de hacer justicia con señalamientos. Claro, Y oye, es otro ser humano, o sea, sí, que se castigue y que pague lo que tenga que pagar, pero es un ser humano, yo no tengo por qué sentirme aliviado con verlo sufrir, ¿sabes? O sea, no lo veo, no lo veo, eso no es justo, insisto, eso no es justicia, ¿vale? Entonces, creo que se desvirtúa el tema de odio, o sea, se desvirtúan los valores, quiero decir, y por supuesto, el concepto de lo que es justicia y venganza. Y sería lo que más abunda. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto de ese tema. Sería ¿vale? bueno, sería bueno. Yo hice un video donde hablaba de la rodilla y algunas lesiones que tenía la rodilla. Ha tenido una buena receptividad, más de la que yo esperaba, porque la verdad es que lo hice porque un amigo, mi hermano Marcial, un amigo de la infancia, que está en Estados Unidos, me dijo que tenía un problema con las rodillas. Ya, claro. Y le mandé una información y por él hice ese video. Lo cierto es que no lo hice
no lo hice pensando en que iba a tener tanta receptividad o curiosidad de parte de muchas personas y me abrumó. La verdad es que me sobrepasó porque yo estaba dejando de hacer incluso ese tipo de videos, pero nada, lo tuvo. Entonces vamos a responder algunas preguntas que surgieron en ese video. Yo escogí tres preguntitas. Específicamente de ese video vamos a nombrar algunas, vamos a mencionar algunas otras personas que han participado. Si quieres salir, pues obviamente deja tu comentario, haznos las preguntas y nosotros con gusto intentaremos responderla. Claro, en medida de es la idea. Porque vamos a ayudarte, ¿no? @DaisyR8921 nos dice, no he visto a nadie con una cirugía que haya quedado bien. Yo quiero aquí hacer una salvedad. Yo soy una persona que con cirugía, no una sino dos, he quedado bastante bien. Y quiero dejar en claro que yo no tengo nada en contra de la cirugía, nada en contra de la práctica médica quirúrgica, para nada. Lo que sí puedo señalar es que hay muchos, pero muchísimas ocasiones en que la cirugía no debería ser incluso la primera opción. Son muchísimos los casos donde la cirugía no debería ser la primera opción. Hay otras opciones y que lo idóneo sería buscar esas otras alternativas y dejar la cirugía de último mientras esto sea posible. Por supuesto, hay ocasiones en las que eso no es posible. Claro, y que yo creo que, bueno, depende del caso de cada una de las personas, por supuesto, una terapia, un movimiento específico, es posible que de alguna manera esta persona se alivie hasta un cierto punto y ya entonces, de acuerdo al desgaste que pueda haber, propiamente hablando de la rodilla, tú digas, bueno, ya en este punto no podemos hacer más terapia. Yo lo que convendría, o en este caso el especialista, no yo, ojo, porque no soy médico, diría, bueno, vamos a hacer una operación y la operación consiste de esto. Bueno, fíjate que acabas de decir algo importante. Ciertamente hay muchas personas que me dicen, oye Luis, ¿me puedo operar? Mira, yo no soy cirujano. Sí, exacto. Eso ahora, tiene que ¿qué puedo hacer antes de operarme o qué me brindas tú hacer antes de operarme? Ahí sí yo con mucho gusto te puedo orientar. Claro, pero quien dice quién te va a operar o no es el cirujano. O sea, si yo voy a hacer uso de una analogía que siempre utiliza mi padre, y es que si yo llevo una ventana rota al carpintero, pues él me va a hacer cualquier trabajo de madera para reparar la ventana. Totalmente. Y si yo voy con la misma ventana rota al herrero, pues es el herrero el que me va a hacer la reparación con hierro. Pero si yo voy al de la cristalería, pues él me va a solventar la ventana con lo que en teoría debería hacer. Entonces, ojo, no está mal el cirujano que te plantea la cirugía como alternativa. Estás buscando un cirujano. O sea, todos tienen una Todos van a solución. tener una posible solución en su área. Entonces, Exacto. la cuestión está en qué área decides tú. Tú no te quieres operar, no te operes, pero no por eso la cirugía es mala. Claro, ¿vale? Y exacto. no siempre la cirugía es mala. Ahora, lamentablemente, sí es cierto que no todos los operados quedan bien. Pero eso no significa que la cirugía sea mala, porque no todos quienes se someten a terapias alternativas no quirúrgicas o no invasivas también salen bien de todo. No, porque no existe la panacea. Y lamentablemente no hay nada escrito o absoluto en los temas médicos y por una simple razón. Todos somos distintos, todos tenemos costumbres distintas, somos diferentes, reaccionamos de manera diferente, orgánica, biológica, ambiental, o sea, hay muchísimos factores. Y eso es un punto fundamental, es un factor principal para lo que tú estás diciendo, porque tu cuerpo no es igual al mío. Por ejemplo, yo, en mi edad, en mi vida, he entrado a un quirófano y de verdad que me aterraría entrar a uno. En cambio, tú tienes 2 operaciones. 3 en realidad, 3 entradas al quirófano, 2 operaciones abiertas. Claro, no es porque él quiso operarse, No, mucho menos. evidentemente que no. Pero, y en edades diferentes, pero entonces a medida de cómo está el cuerpo en el momento en que se tiene que someter a una operación, hay cosas que van a ir variando. El hueso ya no es el mismo, la cantidad de anestesia que se le coloca al cuerpo tiene que ser medida, lo que se va a colocar. En este caso, hablando propiamente de la rodilla, bueno, a ti te convendría colocar esta
¿cómo se llaman esas cosas? La prótesis. Esta prótesis, pero a esta persona no le sirve porque a lo mejor los huesos no O los tiene de la reaccionan misma diferente, manera. las prótesis no Entonces reaccionan eso igual. también es importante tomar en cuenta. ¿Cuánto tiempo lo va a tener? ¿Qué edad tiene? ¿Vale la pena someterse todo al eso, riesgo? exactamente. Son muchos factores incluso. Quiero decir. Entonces, frente a ese comentario, más que una pregunta, yo quería hacer la salvedad de que, bueno, Daisy, sí, yo estoy de acuerdo que muchos operados no quedan igual, pero no por eso satanizar la cirugía. Yo, por el contrario, aplaudo y agradezco los avances de la medicina en materia quirúrgica, ¿okay? Pero insisto que siempre será bueno evaluar la alternativa no invasiva antes de, ¿okay? Por supuesto que si es un tema de emergencia, pues ya el médico de cabecera dirá si compete o no. Eso con respecto a eso. Entonces había otro de Carmen Hernández PF5V. Yo voy a respetar los nombres para que se sepan identificar. ¿Se puede hacer ejercicio con osteoartritis? Tengo 65 años. Pues Carmen, déjame decirte que sí. Mientras nosotros estemos vivos, mientras estemos con vida, tenemos que mover el esqueleto. Tenemos que movernos. Entonces, hay algo importante. Yo siempre he destacado la diferencia entre el ejercicio de entrenamiento y el ejercicio de acondicionamiento. El ejercicio de acondicionamiento podemos dividirlo en dos para fácil entendimiento. Uno es el terapéutico, que es el prescrito por un terapeuta, por un profesional médico o profesional de la salud. Y el de acondicionamiento puede que esté prescrito, como puede que tú lo hayas aprendido, que te va a servir para tus funciones diarias, ¿vale? Eso es el de acondicionamiento. El entrenamiento es otra cosa, que bien puede ser deportivo, atlético, profesional o no, amateur, como tú quieras, pero es un entrenamiento. Entendamos entonces, así, en juegos simples de palabras, que dentro del deporte tenemos lo que es entrenamiento y dentro de tu vida saludable puedes tener lo que es acondicionamiento. Entonces, cuando hablamos de que tú con una osteoartritis, con 65 años, puedes hacer ejercicio, sí, de acondicionamiento siempre, porque hay que estar en buenas condiciones y esas condiciones físicas solamente las vamos a conseguir moviéndonos. Yo te voy a dar las gracias por Carmen, porque esa diferencia no la sabe todo el mundo. Y a lo mejor ella está pensando en que evidentemente tiene 65 años y tiene osteoartritis, entonces dirá, artritis. Nada, ¿cómo caramba voy a hacer yo ejercicio? Pero entonces teniendo la diferencia de acondicionamiento y entrenamiento, Carmen, yo creo que sí, el movimiento es clave. Entonces, el movimiento el acondicionamiento no es igual a fatigarte, a exceder, en esforzarte, en hacer trabajos de fuerza. No, para nada. El acondicionamiento es precisamente darle la movilidad a un grupo de músculos y articulaciones que probablemente no tengan la misma movilidad que antes se tenía, pero precisamente por eso, por falta de acondicionamiento. Hay que darnos condiciones. Y para que sigas, Carmen, Carmen y todos los que nos ven en este programa, para que sigas en tu día a día, te levantes todos los días a hacer tu cafecito, o si tienes un perrito puedas ir al parque, a lo mejor, como le decía yo a una tía en estos días, que te quiero, te amo y te adoro, Yitica, te mando un beso gigante. Bueno, ya no tenemos 15, tenemos 25 y ahí va pasando la edad. Entonces cuando tenía 15 yo podía correr, cuando tenía 25 ya la cosa va cambiando, cuando la edad va subiendo, lo vas a seguir haciendo pero más lento. Ahora me siento aquí para pasar el coleto y me siento ahí es donde está el tema de las limitaciones. Y estar limitado no es igual a estar impedido. Entonces sí, obviamente que existen limitaciones. Hoy en día quizás ya yo no doy saltos mortales como lo hacía a los 14, 15, es cierto. Claro. Pero eso no me quita la posibilidad de moverme como afortunadamente todavía lo hago. Pero tengo limitaciones. ¿Okay? Tengo limitaciones, pero no estoy impedido. ¿Okay? Que eso es importantísimo. Y yo creo que es importante, tal como tú lo acabas de decir, es importante saber que podemos acondicionarnos y seguir nuestra vida. Y la preparación para ello es clave. Es decir, tener este tipo de cosas tenerlas claras es lo que nos va a permitir poder desarrollar y hacer de manera oportuna. Es decir, si ya yo sé que no es lo mismo acondicionarse que entrenarse, yo debo prepararme qué movimientos puedo hacer, cuáles puedo hacer. Recuerda, voy a aprovechar
para hacer la publicidad. Recuerda que si tú quieres saber cuáles son los movimientos terapéuticos que te convienen, cuántas repeticiones, a qué hora debo hacerlo, cómo debo ejecutarlo, dependiendo de tu condición, recuerda que nos puedes escribir al correo que vas a encontrar en la caja de descripción. Entonces, Carmen, y como dice la Flaca, todos los que nos ven, no importa la edad que tengas, siempre vas a poder hacer ejercicios, en este caso de acondicionamiento. ¿Okay? La otra persona que me llamó la atención en su pregunta es Candy Juárez 1045. ¿La ruptura de menisco se puede tratar sin cirugía? Volvemos a lo mismo. Sí. La respuesta directa es sí. Sin embargo, va a depender de muchas condiciones, porque si tú me dices a mí que eres una persona de 80 años y tiene un desgaste de menisco, hay algo que hay que tener claro. El desgaste de menisco, ¿qué es? Es un desgaste de un cartílago. ¿Okay? El cartílago, nosotros tenemos la capacidad de regenerarlo, ¿vale? Ya. Sin embargo, en medida que va aumentando la edad, también vamos perdiendo ciertas capacidades hormonales, orgánicas, que impiden que esa regeneración sea tan rápida como lo era en el pasado. Y esto se debe a 3 factores importantes. El primero es el tipo de uso que le has dado en el tiempo. ¿Okay? Entonces, si tú antes de los 60 años, repito, el diagnóstico es el siguiente: tienes 80, 82, 83 años con ruptura de menisco, ¿ya? Ese es el diagnóstico. Si tú antes de los 60 no te diste acondicionamiento, mira, regenerar evidentemente va a ser bastante crítico. No puedo decir que no, pero es muy crítico, es casi inseguro que eso vaya a darse. ¿Okay? Dudo que se pueda regenerar. Pero sí lo que podemos hacer es frenar la aceleración con la que se está deteriorando. Eso sí, ¿vale? Pero la regeneración dependerá entonces de cómo te trataste antes de los 60 promedio con ese diagnóstico. Cómo es tu alimentación. Eso es sumamente clave. Eso es cómo nos alimentamos, porque evidentemente nuestra capacidad regenerativa depende en gran cantidad de nuestra alimentación. Tal como los movimientos que hemos hecho hasta los 60 años, de la misma manera la alimentación. Si nosotros desde, bueno, aunque ahorita uno ve cada cosa. De los 20, 30. No, desde más pequeño incluso, desde los 7 años hasta los 35 años, lo que haces es comer comida chatarra o comer mucha comida procesada, que se llama ultra procesada. Entonces tú, mejor dicho, nosotros nos preguntamos de qué manera te va a ayudar esa alimentación pobre que tuviste hasta los 20, 35 años. No, por el contrario, hay que comer de todo. Hay una variedad de alimentos que evidentemente nos ayudan desde muy pequeños, pero que si desafortunadamente empezamos a comer todo lo que comemos, sea ultraprocesado, no nos ayuda en nada. En absolutamente. Entonces nuestro cuerpo ni siquiera no ha... en curar una cicatriz pequeñita que podamos tener. Y es que de ahí es donde viene la simple. regeneración. Entonces la regeneración se entorpece, es poco probable. Entonces tenemos en cuenta que con un cuadro de 80 años promedio, con un problema de cartílago, en este caso el menisco de la rodilla, deteriorado, es curable sin cirugía. Pues es que tampoco con cirugía. ¿Y de dónde está el caso? ¿Qué es lo que hace la cirugía en el caso del cartílago dañado? Sí. Primero tendríamos que entender qué es el daño del cartílago. Y no es más que, imagínate una almohadilla, voy a hacer lo más simple posible, una almohadilla que tiene una grieta, ¿vale? Y esa grieta va dañando otra capa, ¿okay? de la rodilla, va dañando otra capa de cartílago, se va desgastando. Eso genera cierto dolor, irritación, imposibilidad de mover, y va entonces entorpeciendo toda una cadena de movimientos, porque hay músculos que no se estimulan adecuadamente, tendones que no terminan de hacer el movimiento anatómico adecuado, el movimiento anatómico fisiológico adecuado, y por consecuencia cambia mi mecánica. Y en función de eso va entorpeciendo y dañando el movimiento natural de grandes músculos
y entonces me empieza a doler la cadera, me empieza a doler la espalda, porque mi espalda cambia, la tensión cambia, hay algo que se pierde que se denomina tensegridad. ¿Okay? Y la tensegridad es la capacidad, digamos, natural, anatómica de sostener mi cuerpo musculoesqueléticamente. Entonces cuando se pierde, quedamos todos torcidos, ¿vale? Caminamos torcidos, nos sentamos torcidos, hacemos todo torcido, ¿vale? Impresionantemente no se da cuenta. Y no nos damos cuenta, por supuesto, cuando ya tenemos esos 80 años y tenemos este problema agravado, pues queremos curarlo, hacer magia, sí, pero no se puede. Y no se puede. Entonces lo que se pudiera hacer en ese caso, en ese cuadro específico, es aliviar el dolor, evidentemente, que pueda estar ocasionándose, y existen muchísimas alternativas, ¿okay? Desde remedios hasta acciones propiamente, ¿no? Físicas. Cataplasma, en fin, son varias alternativas. Y por supuesto la movilización para evitar el deterioro acelerado, ¿okay? Y frenar esa degeneración que se está dando. Claro. Pero regenerar ese cartílago a esa edad ya es difícil. Entonces, simple, el que madruga, Dios lo ayuda. Más nada, el que se levanta temprano coge agua clara. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, si usted desde temprano se pone las manos en acción, ¿cómo se llama? Se pone en acción a prevenir, a hacer acondicionamiento y tal, vas a evitar esos daños a futuro. Y no importa si estamos hablando de que tienes 20, bueno, piensa para cuando tengas 40, cuando quieras jugar básquet, cuando quieras hacer algo que te va a entorpecer. Y eso lamentablemente lo va a entender el que ya tiene los 40 y tiene el problema. Pero si tienes 20 y te duele la espalda, entiende que eso es porque estuviste jugando con el teléfono mucho tiempo en una mala posición y nunca te acondicionaste, porque lo malo no es tener el teléfono. No, por lo supuesto malo que no es estar ahí es pegado haciendo... No, lo malo es no salir de ahí y acondicionar, moverte para que esa condición no entorpezca el deterioro, o mejor dicho, la capacidad de regeneramiento, y la degeneración física se vuelva una enfermedad. Que puede ser el menisco de la rodilla, los discos de la columna, en fin, un montón de cosas. Entonces, frente a esa pregunta de Candy Juárez, ¿la ruptura de menisco es curable sin cirugía? Sí, sin embargo depende de muchísimos factores. La edad, la posibilidad de regeneración natural que tenga, porque ¿qué se hace frente a esa comesura? Bueno, la operación lo que hace básicamente es limpiar las asperezas que esa fisura ha dejado, ¿okay? Y como tienes una cierta capacidad de regeneración, puedes de alguna forma tapar o curar y evitas eso. Pero ¿qué realmente es el problema de ello? La mecánica que está teniendo tu rodilla. No entonces, si no hay acondicionamiento, no va a ser la misma tuya natural, pues. Si no hay acondicionamiento previo y posterior al movimiento de tus piernas, de la rodilla, de cómo te agachas, cómo te sientas, cómo haces fuerza al agacharte, al subir, cómo mueves esas piernas. ¿Cómo tratas tu cuerpo? Entonces simplemente estás haciendo nada. Por mucho que hagas la cirugía, el problema no es la cirugía, sino cómo te estás tratando tú, cómo estás tratando tu cuerpo, como tú dices, en ese acondicionamiento post-quirúrgico, en este caso, o previo. ¿Okay? Así que, ¿cómo tratas tu cuerpo con relación al movimiento y a la alimentación que le das también? Ahora, eso es importante, y ahí tocamos entonces el otro punto, la alimentación. Mira, la alimentación, en esta ocasión quiero aclararles que no vamos a hablar de qué comer, porque, y voy a explicar el porqué, voy a dar mi explicación. No es que no existan, por supuesto que existen muchísimos alimentos que sirven para ayudar en la recuperación y regeneración de cartílago de la rodilla en este caso, ¿no? Si quieres saber, recuerda por dónde contactarnos. El correíto que vas a Sin embargo, en este caso quiero hablarte de otro tipo de alimentación. Yo tengo una teoría que se llama la teoría de los 3 cuerpos, que es una tesis desarrollada, donde hablo de que nuestro cuerpo tiene 3 formas de alimentarse, ¿vale? La alimentación que es para el cuerpo orgánico, así lo defino para que se entienda, el cómo comemos naturalmente, ¿verdad? Lo normal, lo que conocemos. El otro es la alimentación del cuerpo físico, del cuerpo musculoesquelético, es decir, todo lo que hacemos, ¿vale? Ya sea que estemos sentados, postrados, que poco hagamos, pero siempre hacemos algo. Entonces todo lo que hacemos físicamente
es alimento. No necesariamente nutritivo, pero es alimento. Pero es alimento, así es. Y lo otro es el cuerpo mental. ¿Ok? Ese cuerpo mental tiene que ver con las emociones y el razonamiento. Y la manera en la que la manera en la que lo alimentamos es todo lo que entra por acá, por los ojos, todo lo que entra por acá, por los oídos, ¿vale? Por tanto, no necesariamente tiene que ser nutritivo, pero es importantísimo entender que hoy en día nos engolosinamos con muchas cosas que nos llenan, pero no nos nutren. Y es necesario darse la responsabilidad de alimentarse de cosas sanas. Y cosas como esas son darse un paseo, como los paseos que nosotros hemos dado, los cuales te invitamos a ver. Por ahí tenemos, ay, no lo tengo, lo tenía anotado. Queremos agradecerles a un par de personas y les prometo que para el próximo programa les vamos a leer. Nos han escrito cosas muy bonitas acerca de los paseos que hemos realizado. Yo de verdad no los había visto todos, les confieso que eso se encarga. Yo soy la que responde. Sí, pero hoy los leí y de verdad quedé impresionado y no me lo esperaba, gratamente sorprendido por palabras muy agradables, muy bonitas sobre los paseos que hemos realizado. Me agrada poder compartir poder con ustedes. Sentir eso que dicen y es agradable, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Sí, sin duda, muchas gracias por eso. Y sí, en efecto eso es necesario, salir, darte un paseo. Y hay gente que me dice, es que no hay tiempo. Sí hay tiempo. ¿Qué opinas tú? Yo opino que siempre hay tiempo. Desafortunadamente, una de las preguntas que he escuchado frecuentemente en las redes sociales, conversando con las compañeras de trabajo, con cualquier prima que estamos hablando, ay, a esta edad, ¿por qué yo no sabía cómo alimentarme cuando tenía 20? Entonces aprovechemos que tenemos información hoy en día, pero teniendo 20, no 40, no 50 años. Siempre hay tiempo para educarse y decir, ¿qué debo comer? Siempre hay tiempo para decir, ¿sabes qué? Vamos a dar una vueltecita aquí, hay una plaza, hay un parquecito, o vamos a, no sé, a salir con la vecina y el perro que tiene y dar una vuelta. Siempre es agradable poder ver a los niños jugar en el parque, a los cachorros, a los viejitos en un parque, ¿cómo se llama? En el parque, sí. Sí, cuando están sentaditos que están hablando así. Sí, en la grama, dices tú. En la grama, o hay gente leyendo un libro. Es agradable en cualquier espacio. A lo que yo me refería cuando te decía que opinabas tú, era con respecto al tiempo, que la gente dice, no hay tiempo. Por eso digo, siempre hay tiempo. No es decir, voy a un paseo a tomar un metro y la micro y 2 horas de camino. No. Es que a eso quería llegar. Tenemos lugares más cercanos. Incluso una de las cosas que yo conversaba con una de mis compañeras es eso. ¿Cuánto me tarda a mí de llegar de aquí a mi trabajo? No es mucho. Bueno, coméntanos porque yo no lo sé. Son 15 minutos porque vivo cerca de la oficina y yo digo, yo voy encantada, yo voy como una niña con chupeta nueva, recién abierta, porque voy viendo las edificaciones que tanto me gustan, contemplando los árboles, el ambiente que es rico. Fíjate, si está haciendo calor, si está haciendo frío. Para que la gente me entienda ese concepto, o para que la gente nos entienda ese concepto, es que pasear no significa que yo tengo que planificar propiamente, no significa eso, no se limita a que yo tenga que planificar, irme de paseo de tal hora, tal día y voy a gastar no sé cuánto y tengo que ahorrar para tal. No, es que el pasear va desde la perspectiva que tú tengas en ir al supermercado. O sea, les voy a confesar algo, el paseo que más disfruto, aunque ustedes no me lo crean, y digo no me lo crean porque he conversado esto con mucha gente, y no he encontrado ningún hombre que disfrute lo mismo que yo disfruto. Yo disfruto ir al supermercado. Yo paseo al supermercado. No sé por qué. A ver, sí sé por qué. Y les voy a compartir esto rapidito antes que se nos vaya el tiempo. Ya estamos a punto de terminar. Es que cuando yo era niño, una de las cosas que a mí me fascinaba era ir a hacer mercado con la familia. O sea, íbamos mi hermano, mi papá y mi mamá. Y era como que el momento de
elegir nosotros qué queríamos comprar, cómo queríamos llenar nuestra despensa, ¿sabes? Y teníamos la oportunidad, mi hermano y yo, de opinar, ¿no? Y bueno, hoy vamos a llevar esto para probar y esto, si no. Entonces me quedó ese grato paseo, porque para mí era un paseo, ¿ok? Donde pues comprábamos algunas cosas que me gustaban. Entonces lo sigo haciendo tal cual. Yo no Eso lo iba a decir. conozco desde chiquito, pero es tal cual. Ahí está, ves, vamos a comprar esto. No, esto con esto. Ah, esto mejor. Ajá. Y bueno, como a mí me gusta Es lo cocinar, pues yo disfruto, o sea, claro, compramos lo planteado, Claro, lo que siempre claro, se compra siempre. para la despensa, pero siempre hay un disfrute de ver qué hay de nuevo, qué oferta hay, aprovecharla. De repente hay algo que no hemos probado en mucho tiempo y decimos, oye, vamos a darnos el gusto, vamos a llevarnos esto, un dulce, qué sé yo, cualquier cosa, o vamos a probar cocinar esto y mira, está esta presentación, vamos a llevarnos esta. Yo disfruto de verdad, entonces nosotros tenemos que apartar siempre un día para ir al supermercado, aunque ustedes no me lo crean. Yo tengo que apartar un día para ir al supermercado. No es que yo voy 20 minutos, media hora, una hora al supermercado y regreso porque voy a hacer mercado. No. Yo voy al mercado y voy a disfrutar. Entonces, claro, ese paseo para mí es planificado. Pero ojo, si yo voy, como decimos aquí, voy a los colombianos, porque tenemos un abasto que es muy conocido por colombianos, y digo, voy a los colombianos. Yo voy disfrutando. Es más, yo me alisto, me pongo mis zapatos agradables porque voy a caminar y voy a disfrutar ese paseo. Y está a cuadra y media. Pero yo disfruto ese paseo, tal como dijo ella. Yo voy disfrutando los pájaros, disfrutando... Bueno, que estás en el centro, que no hay nada que disfrutar. Ese tipo de personas que ven eso así, necesitan alimentación mental. Necesitan nutrición mental. ¿Qué tipo de alimentación le están dando? Le están dando para estar así. Pequeños o sea, cerebros. y ojo, Claro. le están dando, no, se está dando. Se está dando. Exacto. ¿Okay? Porque es una responsabilidad de uno. Entonces, nada, yo considero que la mejor forma de prevenir todo esto es educándonos en qué es lo que debemos hacer, cuándo y cómo ser oportuno en ello. Y la mejor manera de ser oportuno es ya, es ahora, es ejecutar ya. Así que el que madruga, Dios lo ayuda. El que amanece temprano coge agua clara. Y en fin, pongan ustedes el verbo que quieran, ¿cómo se llama esto? La frase que les guste, pero o el refrán que más le acomode. Pero la verdad es esa. O sea, tenemos que estar prevenidos y yo creo que estar al tanto de qué es lo que se debe hacer, cuándo se debe hacer y cómo se debe hacer, definitivamente nos va a prevenir muchas cosas. Hay algo que quiero de muchas acotar, cosas negativas. y es que hoy, 16 de enero, estamos aquí conversando. Mañana No sabemos. no sabemos. Entonces hay que vivir el ahora, comer rico, disfrutar rico, pasear y disfrutar todos los árboles, contarlo. ¿Cuántos árboles hay de aquí para allá, de allá para acá? ¿Quién es el vecino que está en la esquina? ¿Qué puedo comprar aquí? Aquí tengo el abasto de Sí, hay gente que comprar no las sabe ni empanadas siquiera. los domingos. Hay porque gente los que no domingos sabe quiero ni cocinar siquiera a la qué mañana. negocios tiene alrededor. Es Exacto. impresionante. No, pasan así. ¿En serio? ¿En la esquina? Ahí venden eso. Sí. Ay, yo no sabía. Imagínate tú cómo andamos en el día a día que ni siquiera sabemos que tenemos ahí en la esquina. Así que nada, señores, vivamos el momento. Bueno, mi familia, nos vemos entonces en el próximo programa de Divagando con Isra y Luis o En conversando la con ellos, tertulia, parloteando. parloteando. No sé, no me acuerdo qué otro nombre le pusimos o dijimos, porque no sabemos cuál era. Y ya saben, escriban, que los vamos a mencionar y vamos a leer junto a ustedes las preguntas que nos hagan, intentaremos responder. Nos vemos en el próximo. Bye bye.